Bienvenidos de nuevo a mi canal, su lugar favorito para chismecitos jugosos, noticias frescas y todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenísimo de energía positiva y listos para lo que les traigo hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Prepárense porque esto está que quema. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor que está sacudiendo las redes sociales, una posible bomba que involucra a dos nombres que seguro reconocen, Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, esos mismos. Pero eso no es todo porque la historia se pone aún más interesante con la participación de alguien más, una cara conocida de Vaya Boda. Así que agárrense de sus asientos porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Antes de que nos lancemos de cabeza a este drama, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones, porque aquí siempre encontrarán las noticias más calientes y los chismes más sabrosos. Y por supuesto, regálenme un me gusta si este vídeo les gusta, así me ayudan un montón a que más gente pueda descubrir este canal. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Ander Cell y Kerem Bürsin formaron una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su romance en la pantalla se trasladó a la vida real, enamorando a fans de todo el mundo. Pero como suele suceder en estas historias, el cuento de hadas llegó a su fin y la relación terminó. Esto dejó a muchos con el corazón roto y con la esperanza de una posible reconciliación en el futuro. Desde entonces ambos actores han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Hemos visto a Ander brillar en diferentes papeles y a Kerem conquistar nuevos horizontes. Sin embargo, los rumores sobre una posible vuelta siempre han estado presentes, alimentados por pequeños detalles, interacciones en redes sociales y, por supuesto, la nostalgia de sus fans. Pero ahora, la cosa se pone aún más interesante. En los últimos días han circulado fuertes rumores que sugieren que Ander y Kerem podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo escucharon bien. Juntos. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de especulaciones y ha revivido la esperanza de muchos de verlos nuevamente en la pantalla, y quizás, quién sabe, juntos de nuevo en la vida real. Pero aquí es donde entra en escena la persona de Vaya Boda. Según fuentes cercanas a la producción, y recuerden que esto es un rumor, así que tómenlo con pinzas, esta persona también estaría involucrada en el proyecto, aunque no está claro en qué rol específico. Esto ha añadido una capa extra de misterio y ha generado aún más interrogantes sobre la naturaleza de este proyecto y la relación entre los tres involucrados. ¿Qué podría significar esto? ¿Se trata de una nueva serie de televisión, una película, un comercial o algo completamente diferente? ¿Cómo se llevarán Ander y Kerem después de su ruptura? ¿Qué papel jugará la persona de Vaya Boda en todo esto? Son preguntas que todos nos estamos haciendo y que por el momento no tienen respuestas claras. Lo que sí sabemos es que la química entre Ander y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su talento, su carisma y su conexión los convirtieron en una de las parejas más queridas del público. Y aunque su relación terminó, muchos siguen creyendo que aún hay algo especial entre ellos, algo que podría resurgir en el futuro. Ahora bien, analicemos las posibles razones detrás de esta colaboración. Podría ser simplemente una decisión profesional, basada en el deseo de trabajar juntos en un proyecto interesante y desafiante. Después de todo, ambos son actores talentosos y reconocidos, y una colaboración entre ellos seguramente generaría mucha atención y éxito. Imaginemos la magnitud del proyecto, una miniserie de Netflix que explore un romance complicado, o tal vez una película romántica para el cine con una trama que juegue con la ironía de su propia historia. Las posibilidades son infinitas. También podría ser una estrategia de marketing, una forma de aprovechar la popularidad de la pareja y generar aún más interés en el proyecto. Los productores y las cadenas de televisión saben que la gente está ansiosa por ver a Ander y Kerem juntos nuevamente, y podrían estar utilizando esto a su favor. Pensemos en la campaña publicitaria, las revistas del corazón, las redes sociales inundadas de fotos de ambos, entrevistas exclusivas donde se les pregunta sobre su pasado y su futuro. Sería un auténtico bombazo mediático, una máquina de hacer dinero.
Incluso si la calidad del proyecto fuera mediocre, la expectación generada por la reunión de Anker, como los fans los llaman cariñosamente, garantizaría un éxito de taquilla. Pero por supuesto, también existe la posibilidad de que haya algo más profundo detrás de todo esto. Quizás Andy y Kerem han logrado reconstruir su amistad después de la ruptura y ahora se sienten cómodos trabajando juntos. O quizás incluso este proyecto sea una oportunidad para reavivar la llama del amor. Solo el tiempo dirá qué es lo que realmente está pasando entre ellos. ¿Será que la distancia y el tiempo han curado las heridas? ¿Han madurado lo suficiente como para dejar atrás los problemas del pasado y darse una segunda oportunidad? La idea de una reconciliación romántica es un combustible para la imaginación de sus fans, que siguen soñando con el regreso de su pareja favorita. En cuanto a la persona de Vaya Boda, su participación podría ser clave para entender la dinámica de este proyecto. ¿Será un mediador entre Andy y Kerem, un amigo en común, un nuevo interés amoroso o simplemente un colega de trabajo? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas añade un nuevo nivel de intriga a esta historia. Podríamos estar hablando de un papel antagónico que complique aún más la relación entre Andy y Kerem, o quizás de un confidente que les ayude a superar sus diferencias y a reconectar. El personaje de Vaya Boda podría ser la clave para desbloquear el misterio que rodea este proyecto y para entender las verdaderas intenciones de los tres involucrados. Imaginen el drama si resulta ser un antiguo amor de alguno de ellos, o alguien que tenga motivos ocultos para querer juntarlos o separarlos. Pero vamos a profundizar un poco más en la identidad de esta misteriosa figura de Vaya Boda. ¿Quién podría ser? La serie Vaya Boda ha contado con un elenco variado y con numerosas apariciones especiales a lo largo de sus temporadas. Podría ser un actor reconocido, un guionista, un director o incluso un miembro del equipo técnico. Lo importante es que su presencia en este nuevo proyecto añade una capa de complejidad y de incertidumbre que hace que la historia sea aún más fascinante. Quizás esta persona sea un amigo cercano de ambos, que ha estado intentando reconciliarlos desde el principio. O tal vez sea alguien que ha trabajado con Andy o con Kerem en proyectos anteriores y que confía en su talento y en su química para crear algo especial. La clave está en descubrir qué lazos unen a esta persona con los dos protagonistas y cuál es su verdadero papel en todo este embrollo. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado y podría ser que todo sea una confusión o una simple coincidencia. Sin embargo, la cantidad de información que está circulando en las redes sociales y la intensidad de las conversaciones entre los fans sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. Los insiders de la industria, los paparazzi turcos, los perfiles de chismes en Instagram. Todos están hablando de ello, lo que le da cierta credibilidad a la historia. Además, la ausencia de desmentidos por parte de los representantes de Andy y Kerem alimenta aún más las sospechas. Si no fuera cierto, ¿por qué no salir a negarlo rotundamente? El silencio en este caso podría ser interpretado como una confirmación implícita. Así que estén atentos porque voy a estar siguiendo de cerca esta historia y les mantendré informados de cualquier novedad que surja. En cuanto tenga más detalles, se los haré saber de inmediato. Voy a estar revisando las redes sociales, hablando con mis contactos en la industria, leyendo los foros de fans. No me voy a perder ni un solo detalle. Y ustedes, por supuesto, serán los primeros en saberlo. Prometo mantenerlos al día de cualquier avance, por pequeño que sea. Porque sé que les importa tanto como a mí esta historia. Mientras tanto, los invito a que dejen sus comentarios y compartan sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué papel creen que jugará la persona de Vaya Boda en todo esto? Quiero saber sus pensamientos. Me encanta leer sus comentarios y ver cómo cada uno aporta su propia perspectiva a la historia. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus miedos. Todo vale. Porque al final, lo que hace que esta comunidad sea tan especial es la pasión y el entusiasmo que compartimos por el mundo del espectáculo. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para agradecerles a todos por su apoyo constante. Sus mensajes, sus me gusta, sus compartidas y sus suscripciones significan el mundo para mí. Gracias a ustedes, este canal sigue creciendo y puedo seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Así que, de verdad, muchas gracias. Ustedes son mi motor, mi inspiración, mi razón de ser.
Sin su apoyo, este canal no sería lo que es. Así que una vez más, gracias. En resumen, hoy hemos explorado un rumor que está revolucionando las redes sociales, la posible colaboración entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y una persona de Vaya Boda, en un nuevo proyecto. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta colaboración, las interrogantes que plantea y el impacto que podría tener en el futuro de Hande y Kerem, tanto personal como profesionalmente. Hemos desmenuzado cada detalle, cada posible escenario, cada rumor que ha surgido en los últimos días. Y aunque todavía no tenemos respuestas definitivas, hemos logrado hacernos una idea más clara de lo que podría estar pasando. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que lo más importante es mantener la mente abierta y no dejarse llevar por los rumores. Solo el tiempo dirá qué es lo que realmente está pasando entre Hande, Kerem y la persona de Vaya Boda. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a verme. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que les haya entretenido un rato. Recuerden que esto es solo el principio. La historia de Hande, Kerem y Vaya Boda está lejos de terminar, y yo estaré aquí para contarles cada nuevo capítulo. Antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios con sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? Quiero leerlos. No se corten y digan lo que piensan, aunque sea una opinión controvertida. Lo importante es que compartan su punto de vista y que podamos generar un debate interesante y constructivo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.